Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo B1, NIA 710. Información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Alcance. Esta norma pues trata acerca de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Asimismo, si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor o no fueron auditados. La naturaleza de la información comparativa, esta pues depende del marco de información financiera aplicable y existen dos enfoques diferentes de las responsabilidades del auditor. Cifras correspondientes de periodos anteriores, en este caso pues la opinión del auditor será sobre los estados financieros que se refieren únicamente al periodo actual. Y en el caso de los estados financieros comparativos, la opinión del auditor se refiere a cada periodo para el que se presentan los estados financieros. Dentro de los objetivos del auditor, pues es obtener evidencia de auditoría sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Asimismo, pues la emisión de un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Dentro de sus definiciones encontramos información comparativa. Es toda la información a revelar, incluida en los estados financieros relativos a uno o más periodos anteriores. Cifras correspondientes de periodos anteriores. Esta es toda la información que consiste en información o importes a revelar del periodo anterior, que se incluyen como parte integrante de los estados financieros del periodo actual. Y estados financieros comparativos. Esta es la información a revelar del periodo anterior, que se incluye, esto pues es a efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual. Dentro de los requerimientos encontramos los procedimientos de auditoría. En este caso, pues el auditor evaluará si la información comparativa concuerda con los importes y otra información presentada en el periodo anterior, así como las políticas contables reflejadas en la información comparativa que sean congruentes. Si el auditor pues detecta una posible incorrección, deberá aplicar procedimientos de auditoría adicionales, por ejemplo, las manifestaciones escritas. Y en el informe de auditoría, cifras correspondientes de periodos anteriores. Esto es cuando se presentan cifras correspondientes de periodos anteriores, pues la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes a los periodos anteriores, sino que la opinión del auditor será sobre los estados financieros del periodo actual en su conjunto. Ahora, en el caso de una incorrección material en la información comparativa, mientras realiza la auditoría del periodo actual, se aplicarán procedimientos adicionales de auditoría, los que sean necesarios con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada para determinar si existe una incorrección material en los estados financieros. Ahora, cuando se presenten cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes a periodos anteriores. Si el informe del periodo anterior contenía una opinión con salvedades, una denegación o una opinión desfavorable, y lo que dio lugar a la opinión modificada no se ha resuelto, el auditor expresará una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual, y en el informe de fundamento de la opinión modificada, pues el auditor se va a referir a las cifras del periodo actual como a las cifras de los periodos anteriores en la descripción. Esto pues sin obviar los efectos o los posibles efectos de la cuestión no resuelta sobre la comparabilidad entre cifras, tanto pues del periodo actual como de periodos anteriores. Aquí pues nosotros es obvio, ¿verdad?, de que no se puede emitir una opinión no modificada si no se han resuelto esas cuestiones de periodos anteriores. Ahora, si existe una incorrección material en los estados financieros del periodo anterior, sobre los que se emitió una opinión no modificada y las cifras de periodos anteriores han sido correctamente reexpresadas o no se ha revelado la información adecuada, pues el auditor debe expresar una opinión con salvedades
o una opinión desfavorable en el informe de auditoría del periodo actual. Va a depender pues de las circunstancias que se den. Si en los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor y las disposiciones legales lo permiten, pues el auditor se va a referir al informe que emitió el auditor predecesor. Pues el auditor señalará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor. También pues debe señalar el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y las razones, pues en caso este auditor haya emitido una opinión modificada, las razones que lo llevaron a emitir dicha opinión y la fecha del informe. Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, pues el auditor debe manifestar en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que las cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido auditadas. Esa declaración pues no va a excluir el requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y que los saldos de apertura pues no contengan incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros. Cuando se presenten estados financieros comparativos, la opinión del auditor se referirá a cada periodo para el que se presentan dichos estados financieros y expresará una opinión. Ahora, si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, además de expresar una opinión sobre los estados financieros del periodo actual, el auditor pues debe indicar de que esos estados financieros pues fueron auditados por un auditor predecesor, el tipo de opinión y las razones que llevaron a emitir dicha opinión, en caso pues haya sido modificada, y la fecha del informe. Salvo que el informe de auditoría del auditor predecesor sobre los estados financieros del periodo anterior se emita de nuevo en los estados financieros del periodo actual. Si el auditor concluye que existe una incorrección material y el auditor predecesor expresó una opinión no modificada, el auditor comunicará la incorrección al nivel adecuado de la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad y debe solicitar que se informe al auditor predecesor. Estados financieros del periodo anterior no auditados. Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará que los estados financieros comparativos pues no han sido auditados. Dicha declaración no exime al auditor de obtener evidencia de auditoría de que los saldos de apertura no contengan ninguna incorrección material. Continuando con la presentación, me corresponde hablar un poco sobre la responsabilidad del auditor con respecto a otra información según la NIA 720. Parte de lo que el auditor de estados financieros según la norma 720 debe saber es que esta norma aborda las responsabilidades del auditor en relación a otra información en documentos que contienen estos estados auditados y el dictamen correspondiente del auditor. Aunque el auditor no tiene la responsabilidad de considerar otra información ni determinar si es apropiada y pertinente que la información de su opinión, en la formación de su opinión. El auditor puede determinar necesario considerar otra información para soportar credibilidad de los estados financieros. Como menciona el apartado 5, dice que la otra información puede incluir cantidades u otros elementos que pretenden ser iguales, resumir o proporcionar mayor detalle acerca de las cantidades u otras partidas que figuran en los estados financieros y de otras cantidades o otros elementos sobre los que el auditor ha obtenido conocimiento en el transcurso de la auditoría. El objetivo de esta norma es que el auditor debe responder oportuna y apropiadamente cuando los documentos que contienen los estados financieros auditados y el dictamen del auditor incluyen otra información que pueda afectar su credibilidad. En las definiciones tenemos qué es informe anual. Dice las definiciones que con respecto a esta norma, el informe anual es un documento o un conjunto de documentos preparado habitualmente por la dirección o por el gobierno con una periodicidad anual. Estos documentos de conformidad con las disposiciones legales reglamentarias o con la costumbre cuyo propósito es proporcionar a los propietarios
u otros interesados similares información sobre las operaciones de la entidad y sobre resultados y su situación financiera como tal. Incorrección en la otra información. Existe una incorrección en la otra información cuando la otra información está incorrectamente expresada o induce al error de algún u otro modo. Y esta norma, por último, cita otra información y la define como información financiera o no financiera de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente, incluida en el informe anual de la entidad. Requerimientos. Obtención de otra información. El auditor determinará mediante discusiones con la dirección el documento o los documentos que comprenden el informe anual y el modo y el momento en la que la entidad prevé publicarlos. Dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente y, si fuera posible, antes de la fecha del informe de auditoría, la versión final del documento o documentos que comprenden el informe anual. Y cuando alguno o todos los documentos indicados anteriormente no vayan a estar disponibles hasta después de la fecha del informe de auditoría, solicitará a la dirección manifestaciones escritas de lo que se proporcionará la versión final del documento o documentos cuando esté disponible y antes de ser publicada por la entidad. Lectura y consideración de la otra información. El auditor leerá la otra información y al hacerlo considerará si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. También así considerará si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. Al leer y considerar la otra información de conformidad con el apartado 14, el auditor se mantendrá atento a la presencia de indicios de que parecen existir incorrecciones materiales en la otra información que no está relacionada con los estados financieros o con el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. Respuesta: cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en otra información. Si el auditor detecta que parece que existe una incongruencia material o llega a su conocimiento que parece que existe una incorrección material en la otra información, discutirá la cuestión con la dirección y, si es necesario, aplicará otros procedimientos. Respuesta: cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. Si el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información, solicitará a la dirección que corrija la información. Si el auditor concluye que existe una incorrección material en otra información obtenida antes de la fecha del informe de auditoría y la otra información no es corregida después de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor adoptará todas las medidas adecuadas. Si el auditor concluye que existe una incorrección material en otra información obtenida después de la fecha del informe de auditoría. Respuesta: cuando existe una incorrección material en los estados financieros o cuando el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y su entorno. Si, como resultado de la aplicación de los procedimientos de los apartados 14 y 15, el auditor concluye que existe una incorrección material en los estados financieros o que debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno, el auditor responderá de manera adecuada. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Otra información u otro título adecuado, cuando en la fecha del informe de auditoría. En el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad cotizada, el auditor haya obtenido o espere obtener la otra información. O responsabilidades del auditor con respecto a otra información en el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada. El auditor haya obtenido toda o parte de la otra información.
impone al auditor que se requiera a la otra información en el informe de auditoría utilizando un determinado formato o redacción, el informe de auditoría se referirá a las normas internacionales de auditoría. El auditor incluirá en la documentación de auditoría la documentación de los procedimientos aplicados de conformidad con esta NIA y la versión final de la otra información sobre la que el auditor realizó el trabajo que requiere esta NIA. Con esto finalizamos nuestra exposición.